Hoy hablamos de literatura. Hello, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este canal. Hoy os traigo un vídeo bastante distinto a lo que estamos acostumbrados aquí. Y es que vamos a hablar de mi saga favorita de libros, Las Crónicas de Narnia. ¿Y por qué viene a cuento que ahora te pongas a hablar de Las Crónicas de Narnia, Miguel? Pues muy fácil. Porque acabo de terminar de leerme todos los libros de la saga. La verdad es que es algo que siempre quise hacer y nunca había logrado. Mi primer contacto con la saga se dio cuando yo tenía unos 8 o 9 años porque me regalaron por mi cumpleaños el libro de El león, la bruja y el armario. Y a partir de ahí todo se fue sucediendo. Las películas, videojuegos, merchandising, álbumes de cromos, en fin, toda una locura. Yo realmente tengo toda la saga de libros completa, creo que me falta uno, de hecho, pero está por ahí perdida en el trastero de mis padres y como hace poco me han regalado un Kindle, dije, ¡es el momento perfecto! Así que me apetecía muchísimo traer una review barra ranking barra impresiones con spoilers de lo que me ha parecido esta saga, porque la verdad que me ha gustado bastante y quería compartirlo con vosotros porque no hay muchos vídeos en YouTube en español sobre esta saga. Así que, por poneros un poco en el contexto, este universo fue escrito por Clive Staples Lewis, un escritor británico nacido en Belfast en 1898. Lewis fue catedrático de la Universidad de Oxford, crítico literario y locutor de radio. Aparte de las Crónicas de Narnia, su obra incluye diversos libros de fantasía y muchas otras obras de otros tópicos y géneros. Lo que más caracteriza la obra de Lewis es su sesgo religioso, sobre todo en las Crónicas de Narnia, porque el personaje principal, que es el león Aslan, es básicamente una representación de Cristo barra Dios. Y la saga está plagada de referencias al cristianismo. De hecho, era un gran amigo cercano de Tolkien, quien también era creyente. Y Lewis acabó convirtiéndose al cristianismo después de charlar con él, porque en realidad se alejó de su fe durante la adolescencia y se consideraba ateo. Y me viene genial estar grabando aquí porque no sé si veis, pero estoy rodeado de cosas de Tolkien y no veis por ahí enfrente, pero está todo lleno de espadas y cosas del Señor de los Anillos. Yo personalmente no soy creyente, pero tampoco tengo ningún problema con esto. Vamos, que me parecería de ser muy corto de miras que esto te impidiera disfrutar de la obra. Pero bueno, entiendo que hay gente para todo. La saga se compone de 7 libros que siguen actualmente un orden cronológico a lo largo de toda la vida del mundo de Narnia, pero su orden de publicación fue totalmente distinto según fueron escritos y lanzados originalmente al mercado. Yo personalmente me los he leído de manera cronológica, que es la manera en la que la editorial Destino los ordenó en su reedición de 2005, y porque es como me parece que las cosas tienen más sentido y se estructuran mejor en mi cabeza. Hay que tener en cuenta que en esta saga hay muchos saltos temporales, con lo cual leerlos de manera cronológica nos ayudará a no perder el hilo y entender mejor los hechos que ocurren. De hecho, recientemente, en 2025, la saga ha sido reeditada por la editorial HarperCollins y tiene unas nuevas ilustraciones increíbles en las portadas. Os recomiendo verlas. Ahora sí que sí, vamos con la reseña y mi ranking personal de todos los libros. Libro 1. El sobrino del mago. El primer libro en la cronología es El sobrino del mago, que fue el sexto en publicarse en el año 1955. La historia está ambientada en el Londres de finales del siglo XIX, y en ella conoceremos a los vecinos Polly Plummer y Diggory Kirke. Diggory se ha mudado del campo a la casa de sus tíos porque su madre está muy enferma, y un día, mientras estos dos juegan, acaban entrando en el cuarto privado del horrible tío Andrew, un sociópata egocéntrico que se considera un mago, y tras unos eventos que involucran dos extrañas parejas de anillos mágicos, 2 amarillos y 2 verdes, los niños acaban teletransportándose a lo que llaman el bosque entre los mundos. Un bosque soleado, lleno de árboles y pequeñas pozas de agua, las cuales descubren que son portales a otros universos. En uno de estos universos, Diggory despierta sin querer a una malvada bruja llamada Jadis, que estaba petrificada bajo un hechizo, y al darse cuenta de que la ha cagado, intenta huir con Polly usando los anillos, porque el amarillo te lleva hasta el bosque entre los mundos y el verde a Londres, pero la bruja les persigue. Pasan muchas cosas disparatadas y muchos teletransportes, y al final los niños llegan a un mundo donde no hay literalmente nada, excepto un león en medio de la oscuridad.
Aslan. Así es como son testigos de la creación de Narnia. Y esta parte fue sin duda mi favorita del libro, porque Aslan va caminando mientras canta y echa su aliento sobre las cosas y todo va naciendo y creciendo de una manera muy bonita. Los campos, la vegetación, el sol y las estrellas, dota a los animales de conciencia y el don del habla, y después los niños embarcan en una misión para conseguir una manzana de un jardín que no es más que un paralelismo con la historia del jardín del Edén, que por cierto, en Narnia los hombres humanos se llaman hijos de Adán y las mujeres hijas de Eva. Esto es importante para la historia. Y bueno, tras esto vuelven a Londres. Una vez de vuelta, Diggory le da a su madre la manzana mágica que la sana de su enfermedad y después entierra las semillas junto con los anillos mágicos en el jardín de la casa de sus tíos. De esas semillas nace un árbol de cuya madera en el futuro, por una tormenta, Diggory fabrica un armario. Y esto será importante para el siguiente libro porque enlazará con él. Para mí, El sobrino del mago es uno de los mejores libros. Me encantó toda la trama de los universos y la manera en cómo viajan a ellos, porque a veces Lewis hay que decir que es un poco cutre con las formas en que los niños viajan a Narnia. Y como ya he mencionado, leer cómo Aslan creó Narnia está muy guay. Para mí, va al ranking A. Segundo, El león, la bruja y el armario. Este libro fue publicado en 1950 como el primero de la saga. La historia está ambientada unos 40 años después de los eventos del sobrino del mago. Los protagonistas son los 4 hermanos Pevensey, Peter, Susan, Edmund y Lucy, que son evacuados de Londres a la casa de campo de un viejo profesor para evitar la Segunda Guerra Mundial. Allí Lucy encontrará un armario que resulta que es mágico, porque al meterse dentro encuentra que no tiene fondo, sino todo lo contrario, hay un bosque dentro. Pronto se dará cuenta de que ese bosque es en realidad un mundo entero llamado Narnia y allí conocerá a personajes icónicos de la saga como el señor Tubnus o los señores castores del dique. Y se enfrentará junto a sus hermanos a la malvada bruja blanca que ha tomado el poder de Narnia condenándola a un invierno eterno que dura ya 100 años. Por supuesto, esta bruja no es ni más ni menos que Jadis, la misma que Diggory liberó del hechizo, y de hecho mata a Aslan porque este se sacrifica para salvar a un humano, Edmund, y después resucita por medio de la magia insondable. ¿Os suena esto a algo? Y de hecho hay una escena en la que Susan y Lucy, que lo presencian todo, se sientan junto al cuerpo sin vida de Aslan y lo besan, lo acarician, le quitan las cuerdas. Son básicamente la representación de la Virgen María y María Magdalena besando el cuerpo muerto de Cristo tras bajarlo de la cruz. Al final los hermanos Pevensey se convierten en los 4 reyes y reinas de Narnia y su reinado dura muchos años. Pero un día, siendo ya adultos, acaban volviendo a través del armario al mundo real, donde apenas han pasado unos segundos. Esto lo veremos a lo largo de todos los libros, y es que el tiempo en Narnia no transcurre a la misma velocidad que en nuestro mundo, pero tampoco tiene una correlación directa. Cada vez que esto pasa, la diferencia de tiempo es distinta. Entonces el profesor se queda en plan, no vais a poder volver por el armario, ya lo he intentado yo. Volveréis cuando menos lo esperéis, porque el plot twist está en que el profesor de la casa de campo es el mismísimo Diggory Kirk ya mayor. Este libro fue el primero adaptado al cine en 2005 de la mano del director Andrew Adamson y con Walden Media y Disney como productores, y fue un éxito total. La película es bastante fiel al libro, salvo un par de escenas, y debo decir que Narnia está muy bien representada, es muy fiel a la visión que tenía Lewis en los libros. Dicho todo esto, para mí este libro quedaría por debajo del sobrino del mago porque este libro es demasiado famoso y ya se me hace un poco repetitivo. Así que diría que un rango B está bien, no está mal, la verdad. No creo que sea el mejor de la saga. Creo que mucha gente me va a matar por lo que acabo de decir. Tercero, El caballo y el muchacho. Este es el libro más distinto de la saga y diría que el más olvidado. Fue el quinto, publicado en 1955, y la historia transcurre fuera de Narnia, en gran medida en el país al sur conocido como Calormen, inspirado en el Imperio Otomano y el Oriente Medio y las culturas arábiga y egipcia. En él conoceremos a Shasta, un niño huérfano que vive con un avaro pescador llamado Ashish que lo maltrata y que un día conoce a un caballo parlante llamado Bree. Bree fue raptado del país de Narnia siendo un potrillo y su sueño es poder volver a su tierra, así que negocia con Shasta y deciden escaparse juntos. Durante el camino se encuentran con Arabis, una princesa calormena, y su yegua parlante Hwin, que están huyendo porque Arabis iba a ser entregada en matrimonio por su padre el Tisroc, el rey de Calormen. Su travesía les llevará a través de la ciudad de Tashbaan, el desierto de Calormen e incluso Arkenland, las tierras
del Norte. La historia es coetánea al reino de Peter, Susan, Edmund y Lucy en Narnia, y de hecho aparecen todos en esta historia menos Peter. Este libro me gustó bastante, a pesar de algunos temas controversiales que luego mencionaré, pero me gustó precisamente la diferencia en la cultura y los paisajes totalmente únicos respecto al resto de libros. Me gustó mucho también cómo Lewis describe los entornos en los que se van encontrando los personajes. Creo que aquí se nota que este libro fue escrito de los últimos, porque se le ve como más maduro con el mundo de Narnia. ¿Sabes lo que quiero decir? También me gustó mucho la manera que tienen de hablar los calormenos, que siempre que mencionan Altis Rock va seguido de que viva eternamente, y usan un lenguaje como muy poético y dramático al hablar. Aravis de hecho narra en un momento que estaba decidida a quitarse la vida cuando se enteró de que su padre la quería desposar contra su voluntad, y me pareció que estaba escrito de una manera muy melódica y súper teatral y me encantó. Y una cosa rarísima de este libro es que Aslan se muestra de la nada como un dios castigador en vez de el dios afable y que lo perdona todo, porque en un momento dado se porta súper mal con Aravis y la trata fatal, le hace una putada enorme. Sí que debo decir que lo que menos me ha gustado de este libro y que tiene que ver con Calormen y los calormenos es que Lewis es bastante racista. Y es que a través de los libros siempre describe a este pueblo como los malos, los carentes de bondad, bestias, sucios, incluso diciendo literalmente que huelen a cebolla, y la manera en la que describe con bastante negatividad sus costumbres o las calles de la ciudad de Tashbaan llenas de basura, que sí, que es una ciudad y en las ciudades a veces se acumula basura, pero que evidentemente lo está haciendo porque son árabes, pues también. Incluso utiliza el hecho de que veneran a Tash, que es un demonio con cabeza de cuervo y 4 brazos que huele a carne podrida y todo muere a su paso, como una especie de contraparte de Aslan. No sé. Esto creo que es algo que debo mencionar, pero puedo entender que se ha quedado anclado en un momento histórico, concreto, y a mí personalmente esto no me arruina la experiencia, pero puedo entender que algunas personas sí. En fin, que yo coloco El caballo y el muchacho en el rango A por detrás del sobrino del mago. Cuarto, El príncipe Caspian. Este libro fue publicado el segundo, en 1951, y continúa la historia de los hermanos Pevensey. Ha transcurrido un año en Londres desde que Peter, Susan, Edmund y Lucy volvieron de Narnia. Ahora van a la escuela y un día de hecho sentados en una estación de tren son absorbidos por una fuerza y aparecen varados en una isla desierta. Allí descubren que están en Narnia, pero no en la Narnia que conocían, sino que han pasado 1300 años y ahora Narnia está bajo el poder de los Telmarinos, una raza de hombres descendientes de ladrones y cuyo imperio ha desterrado y aniquilado a la mayoría de seres mágicos y animales parlantes que habitaban estas tierras. Tras unos eventos, los Pevensey descubrirán que han sido llamados por el joven rey Caspian X para ayudarle a luchar contra su malvado tío Miraz, que mató a su hermano y padre de Caspian para poder hacerse con el trono y ahora quiere matarle a él para que su recién nacido hijo biológico pueda ser quien reine en el futuro. Aquí conoceremos a personajes bastante carismáticos como el enano Trumpkin, el tejón buscatrufas y el intrépido jefe espadachín ratón Rippy Chip. Este libro es sin duda alguna el peor de todos con diferencia y se va al puesto C, de cabeza, sin duda. A ver, el libro empieza interesante con la huida de Caspian, pero es que la mayor parte del libro trata sobre los Pevensey andando por los bosques de Narnia con Trumpkin para llegar al altozano de Aslan, que es como la zona en la que han quedado, mientras los otros les están esperando y esperando y esperando, y de repente llegan y se soluciona todo en 10 páginas. Que eso es algo que, por cierto, hace mucho Lewis en esta saga de libros. Y bueno, mi parte favorita diría que es cuando Nicabric intenta engañar a Caspian para invocar a la bruja blanca y que vuelva para intentar ayudarles, cuando en realidad es una trampa, y cuando Lucy se encuentra con Aslan de noche, porque ella es quien tiene más facilidad para verle, y todo está descrito con la luz de la luna de una manera muy bonita, las dríadas bailando, y está guay. De hecho, sobre todo en este libro, los hermanos tienen problemas para ver a Aslan, en concreto Susan, y esto tendrá relevancia más adelante. Guardaos esta Mickey herramienta. Al final del libro todos vuelven a casa, pero antes Aslan habla con Peter y Susan y les dice que ellos no podrán volver jamás a Narnia porque ya se están haciendo demasiado mayores. El príncipe Caspian se adaptó como segunda película en 2008 por el mismo equipo que hizo El león, la bruja y el armario, y tuvimos de
príncipe Caspian a Ben Barnes con su flow pelito, porque claro, era la época emo. Es que nos pilló justito con el estreno de Camp Rock. Y si veías Disney Channel en aquella época, recordarás que ese verano le hicieron una publi tremenda. Aún así, la película pues no recaudó lo esperado. Y sinceramente, la vi entera por segunda vez hace unas semanas y no me parece mala película. Se inventa alguna cosilla, pero consigue adaptar perfectamente un libro bastante malo, lo cual creo que era muy difícil. Quinto, La travesía del viajero del alba. Este libro fue el tercero, publicado en 1952, y de nuevo nos encontramos con los hermanos Pevensey un año después, pero esta vez solo con Edmund y Lucy, que ahora viven con sus tíos y con su odioso primo Justas, porque Peter se queda con el profesor Diggory Kirk para estudiar para sus exámenes y Susan se va a Estados Unidos con sus padres. En esta aventura, Edmund, Lucy y Justas entran a Narnia a través de un cuadro de un océano y son recogidos por el Viajero del Alba, el barco con el que el ahora rey Caspian de Narnia ha iniciado una búsqueda para encontrar a los desaparecidos 7 lores de Telmar que formaban parte de la corte real de su padre. Esta vez en Narnia solo han transcurrido 3 años y nos reencontraremos con personajes como Rip y Chip como parte de la tripulación y conoceremos a otros personajes como el capitán Lord Drinian. La intención es llegar al final del este hasta el país de Aslan, donde nadie ha llegado jamás. Y por el camino, en cada capítulo del libro, iremos visitando una isla distinta donde ocurren cosas relacionadas con los lores desaparecidos o sus restos muertos. En este libro hay referencias muy heavies al cristianismo. En general, en todos las hay, pero siento que es a partir de este donde se vuelven cada vez más explícitas. Por ejemplo, en una de las islas, Justas, que es un petardo insoportable, se transforma en un dragón y Aslan lo devuelve a su forma humana a través de una especie de bautismo con un momento extraño en el que le va abriendo en canal las capas de piel con las garras hasta sacar al Justas humano de dentro del cuerpo del dragón. Un poco random. Y después de esto, Justas se vuelve un niño majo, con valores y que ahora cae bien a todos, lo que es una especie de paralelismo con un ateo que ha empezado a creer y se ha convertido al cristianismo. Un poco random porque básicamente te enseña que le estaban haciendo el vacío porque no era como creyente y ahora que lo es, ya es guay. What? Luego, al final del libro, cuando llegan al borde del país de Aslan, de la nada se les aparece en forma de cordero, que es básicamente Jesucristo, y cuando retoma su forma de león, le dice a Edmund y Lucy que tampoco van a volver más a Narnia, porque ya están creciendo también. Y Lucy le dice, ¿pero entonces no te vamos a volver a ver? Y él le contesta, me veréis, pero en vuestro mundo tengo otro nombre, y tendréis que aprender a conocerme por él. De hecho, os traje a Narnia para que me conocierais y así pudierais reconocerme allí. Christ in catequesis. Bueno, que total, que este libro me gustó mucho también, no solo por toda la temática piratil, sino porque ir visitando una isla distinta en cada capítulo, pues a ver, lo hace muy dinámico y ameno, los personajes se me hicieron entrañables, adoro a Rip y Chip, y fue la última adaptación cinematográfica de Narnia, porque fue un auténtico fracaso comercial, lo cual es lógico porque la película es mala con ganas. Se inventa la mitad de las cosas, la otra mitad están todas desordenadas respecto al libro, no le hace para nada justicia. De verdad, si os visteis esta peli y os pareció mierdón, no culpéis al libro porque no tiene nada que ver. Aún así, para mí se queda ahora mismo en cabeza en el puesto A por delante del Sobrino del Mago. Sexto, La silla de plata. Este libro fue el cuarto, publicado en 1953 y es sin duda mi favorito de toda la saga de Narnia. Y no sé por qué, tenía como una corazonada con él, sentía que me iba a gustar. Este para mí es quizá el libro que se asemeja más a una gran aventura. Con los Pevensey ya fuera de juego, por fin, porque de verdad no soporto a Peter porque odio a todos los personajes que son los buenos y lo hacen todo bien y todo perfecto, son insoportables. Ahora el testigo de protagonistas lo retoman su primo Justas y su amiga Jill Pole. El libro ya empieza con buen pie, porque los niños acceden a Narnia a través de un muro en su escuela mientras huyen de los bullies de su clase, pero esta vez aparecen en una especie de masa de tierra flotante y se dan cuenta de que Narnia está como a lo lejos, pero lejos de una manera escalonada, como hacia abajo, una cosa muy rara. Bueno, que Justas se cae por un precipicio al intentar evitar que Jill se caiga porque estaba haciendo el mono en el borde y este sale volando y desaparece. Así que Jill empieza a gritar y aparece Aslan y le dice, chica,
eres tontita, pero tu amigo estará bien, porque lo he enviado volando a Narnia. Entonces Aslan le cuenta que se encuentra en su país muy lejos de Narnia y que como castigo le va a imponer la misión de encontrar a un príncipe perdido, y para ello le da 4 señales a las que va a tener que estar atenta y que debe memorizar. Es gracioso porque Jill se tira toda la historia intentando recordarlas y no lo consigue, o sea que falla completamente en su misión. Entonces la envía volando a Narnia ella también de un soplo, y allí se encuentra con Eustace frente a un castillo y un muelle en el que hay mucha gente agolpada despidiendo a un señor mayor que se marcha en barco. Pues resulta que ese señor mayor es Caspian X, que se va para intentar encontrar a su hijo perdido. Y es que han pasado 70 años en Narnia desde los eventos de la travesía del viajero del alba. Y bueno, que los niños se acaban embarcando en una aventura tremenda buscando al príncipe Rilian, hijo de Caspian, y siguiendo las señales de Aslan. Viajan al norte hasta la ciudad perdida de los gigantes, luego viajan casi al puñetero centro de la tierra, y siempre acompañados por el mejor personaje de toda esta maldita saga, Charco Sombrío, el meneo de la marisma, Toma Jeroma. Este tío es un cenizo desternillante que todo el rato está diciendo que todo va a salir mal, pero lo dice como de una manera positiva y satírica. Es muy raro, pero es muy gracioso. Y es que los personajes de este libro, para mí, son exquisitos. Nos reencontramos con Trumpkin, conocemos al maese búho pluma brillante, el propio príncipe Rilian, que está medio pirado. Y es que al final estaba hechizado por una bruja que se transformaba en serpiente. Y bueno, F, porque no llega a reunirse nunca con su padre Caspian, ya que este muere antes de poderse reencontrar. Este libro es toda una aventura. De verdad. Lo mejor es que al final, cuando Jill y Eustace tienen que volver a la Tierra, Aslan se aparece delante de los bullies del colegio y estos salen corriendo despavoridos, cagados de miedo, y no vuelven a molestarlos más. La silla de plata se va derecha al primer puesto, rango S. Vamos, rapidito. Séptimo libro, La última batalla. Este es el último libro, publicado en 1954. Han pasado 200 años y un complot se cierne sobre Narnia. Un mono llamado Triquiñuela se encuentra una piel de león y engaña al burro Puzzle, con el que tiene una especie de relación de maltrato y manipulación rollo Timón y Pumba, pero peor, para crear un complot contra los habitantes del bosque en nombre de Aslan, que lo convertirá en un dios. El actual rey de Narnia, Tirian, junto a su unicornio Perla, pide ayuda para que acudan los niños de las leyendas y le ayuden a combatir al mono y a los calormenos, porque se han aliado para invadir y controlar Narnia. Y al final acuden Eustace y Jill. Esta es sin duda la historia más explícita, oscura y adulta de todos los libros. Y el final, wowers. Que dicho esto, si por lo que sea no quieres spoilearte el final, avanza esta parte del vídeo, porque a partir de aquí las cosas se ponen muy raras. Vale, pues tras descubrirse la verdad del falso Aslan, los personajes son teletransportados a un jardín soleado con una puerta abierta ahí en medio del jardín, y a través de ella empiezan a ver cómo Narnia se destruye. Las estrellas caen del cielo, el sol, la vegetación y las bestias mueren, excepto algunos animales que consiguen cruzar el umbral hacia el jardín, y la puerta se cierra para siempre. Narnia ha terminado. Y es ahí cuando de la nada aparecen Polly, Diggory, Peter, Edmund y Lucy, y todos ellos, junto con Rilian, Jill y Eustace, van de repente vestidos con trajes reales. Susan no está porque básicamente ya no cree en Narnia, y le hacen muchísimo bullying porque ha preferido socializar y crecer demasiado rápido. ¿What? En fin, después hablamos de esto. Aquí es cuando se dan cuenta de que no pueden sentir miedo. Y Edmund menciona, ay, pues a mí me dolía la rodilla y de repente no siento nada. Y Polly y Diggory dicen, pues nosotros estábamos viejos y entumecidos y ahora nos sentimos genial. Y salen todos corriendo, pero corriendo a velocidades de una lancha motora, atravesando todos los campos y todo. Bueno, que hasta Perla el unicornio sube con ellos toda la cascada hacia arriba, y cuando llegan al otro lado se dan cuenta de que no están en un jardín, sino en un mundo entero. Pero un mundo entero que se escalona como hacia arriba y que no tiene fin. Y Lucy puede ver el país de Aslan a lo lejos, pero también Londres. Y de hecho creo recordar que incluso ve a sus padres, no me acuerdo bien, y se queda en plan, ¿qué narices? Así que Aslan se transforma de repente en Jesucristo tal cual y le dice, ¿es que no os habéis dado cuenta? Estáis lo que en la Tierra se conoce como muertos.
Esto es la Narnia real, con el Londres real y todo el mundo real, porque lo que conocíais hasta ahora eran todo copias de sus versiones reales, que son las que están aquí. Vale, ¿recordáis que los personajes mencionaron antes que ahora no les dolía nada y demás? Pues resulta que han muerto todos en un accidente ferroviario cuando viajaban en tren. Todos ellos. De hecho, cuando Jill y Eustace acuden a Narnia por la llamada del príncipe Rilian, lo primero que dicen al llegar es que no saben cómo han llegado, solo que iban en un tren y de repente sintieron un golpe y aparecieron allí. Y ya está. Así es como terminan las crónicas de Narnia. Todos están muertos y están en el cielo. Bueno, todos menos Susan, que se encontraba en Estados Unidos siendo adulta. Bueno, es que a Susan le hacen un bullying terrible. Sus propios hermanos la desprecian porque ha crecido y se ha acercado a la sociedad. Entiéndase como que se ha alejado de la fe. Y es que no sienten ni lástima. Les da igual haberse muerto y no volverla a ver nunca más. ¿Recordáis que dije que Susan era la única que no conseguía ver a Aslan en El Príncipe Caspian? Pues esto simboliza que dudaba de su fe, al contrario que Lucy, que siempre fue la más creyente. Bueno, una movida. En general, este libro me ha gustado mucho, pero es cierto que el final es un tanto agridulce. Es sin duda el libro del que menos se habla junto con El caballo y el muchacho. Y creo que aquí directamente Lewis se dejó llevar y dijo "Let's fucking go to church". En fin, aún así, este libro lo voy a poner en el rango S por detrás de La silla de plata. Y así es como ha quedado mi ranking de los libros. Como conclusión, decir que creo que Las Crónicas de Narnia es una buena saga literaria, a pesar de sus menos, que creo que están más asociados a la propia manera de escribir de Lewis, y por supuesto las pequeñas cositas que han envejecido peor debido al contexto histórico y los avances sociales que por suerte hemos hecho. Pero no la siento anticuada o difícil de leer, sino que creo que es una saga bastante entretenida y bien escrita. Ah, que por cierto, Netflix compró los derechos de Narnia en 2018 y con la directora Greta Gerwig se ha puesto en marcha un proyecto para rehacer de nuevo películas de todos los libros. De hecho, en enero acaba de terminar la grabación de la película del sobrino del mago y su estreno está planteado para este mismo 25 de diciembre de 2026. Así que estáis más que a tiempo de leeros los libros antes si os apetece. Contadme en los comentarios si conocíais esta saga, si habíais leído alguno de los libros o si habéis visto las películas. Y si no, espero que este vídeo os haya animado a hacerlo. Por mi parte, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Bye.